Bien, voy a grabar la clase, ya está grabando. Antes de comenzar, algunos de ustedes, bueno, me comentaban en la clase anterior que no han tenido muchas visitas o muchas prácticas. De hecho, me comentaban que solo conocían a OPA, pero de casualidad, ¿alguno de ustedes conoce una cantera? ¿No? Yo las he visto, pero, o sea, no he estado en el lugar como tal, pero sí tengo una idea más o menos clara de lo que son. Ok, ¿qué idea tiene, más o menos? Mm, Pues es como un banco de material, algo así. Bueno, es que soy del estado de Puebla, Ah, entonces pues aquí hay hay muchos, muchas. hay muchos agregados pétreos. Entonces, pues cerca de donde vivo, como a media hora, ahí ¿Por hay dónde como vive? Disculpe, si se puede saber. cerca de Izúcar de Matamoros, en un pueblito. Ah, Izúcar Matamoros. Muy bien. Oh, sí conoce. Sí, yo trabajé Sí, por ahí. pues, pues ahí, pues en Izúcar, pues cerca de la carretera, ahí extraen yeso, materiales para cemento, caliza, todo ese tipo de cosas. Se ve como un cerro y, o sea, la cantera se ve así como si fueran rebanando el cerro y van extrayendo el material. Qué bien. Vamos. Ujú. Bueno, en esta materia no vamos a hablar de eso, pero en la otra materia sí, en la de no metálicos. Esa cantera que usted menciona pues no es una sola, es un conjunto es un mismo yacimiento, pero es un conjunto de explotaciones dentro del mismo yacimiento. Y Mm, de hecho creo que tengo una foto en esta presentación de esa cantera. Es en la zona de Coyuca de Benítez me parece que se llama, que es entre Puebla y Morelos, ¿no? Ajá, Dedican a la sí, explotación de yeso. Ujú, muy ajá, bien. también hay eso. Muy bien, bueno, eh, por ahí dicen que conocen la de Iztapalapa, creo que esa ya no está en explotación. La cantera de los Pumas no la conocen, está al lado de CEU, es una cantera también. No es solo cantera donde juegan fútbol, sino que fue una cantera. Eh, y como bien menciona su compañera, es donde extraen agregados o materiales para la construcción. En el caso de la que ella menciona es de yeso, pero las canteras son muy variadas. Y realmente lo que hace la diferencia, bueno, ella mencionaba un banco, puede ser de un solo banco, puede ser de bancos múltiples, puede ser incluso subterránea una cantera. Lo único que diferencia entre el nombre de una cantera y otra operación minera es el tipo de material que se extrae de ella. ¿Sí? Como bien lo mencioné, pueden ser no metálicos o agregados químicos o pétreos. En el caso de los bloques dimensionables también se considera una cantera, pero vamos a ver más adelante que hay una pequeña diferencia entre una cantera convencional y una cantera de bloques dimensionables, principalmente en el método de extracción. A ver qué dice el chat. Tengo problemas. Ok. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Y sí, como bien lo mencionas, es un banco. Ahora, de lejos se ve que es un banco ahí, pero hay una zona en la que sí están banqueando, ahí en la que mencionas, de Izúcar de Matamoros. Yo estuve trabajando un tiempo ahí. Esa cantera se está explotando por ejidatarios, por una empresa privada que se llama Expromat y por otra empresa privada que se llama Cemex. Y utilizan ese yeso para la fabricación de cemento. Y Expromat le vende tanto a Cemex como a Moctezuma, Cementos Moctezuma, como a Cementos Cruz Azul en la planta que está en Oaxaca, en Lagunas. No sé si sabían, ese yeso es para cemento. Ya lo sabe. Y por cierto, no se alcanza a ver mucho desde la carretera, pero ahí en esa zona también está otra cantera que se llama La Mole. Es muy famosa, no sé si la hayan escuchado. Eh, es explotada por una empresa que se llama Semer, Semer con Z. Semer, eh, para que se dé una idea, es una empresa que se dedica a explotación de minas, diseño y explotación de minas, pero casi podría decirles que que o pertenece o está casada casi con Cementos Moctezuma. Semer. Todas las canteras de cementos Moctezuma las explota Semer.
No sé si igual si conocían o habían escuchado hablar de Semer, es una empresa muy, muy buena. Eh, pero básicamente se dedica a no metálicos y en la mayoría de los casos se está explotando las canteras que pertenecen a Cementos Moctezuma. Me parece que eran egresados de la UNAM, hay algunos, pero de la antigua guardia. Tengo un compañero que sé que trabajó en Cemex, pero ya no está ahí. Y ellos explotan la mole que está por esa zona. También es muy famosilla por ahí, por esa zona entre Izúcar y Axochapa, Morelos. Pero bueno, entonces lo que hace diferente una cantera de cualquier otro método de explotación es el material que se extrae de la cantera. ¿Por qué? Porque también de un solo banco pueden ser cualquier otra mina de un metálico. ¿Sí? Por ejemplo, una mina a cielo abierto de oro pudiera ser de un solo banco, principalmente las que son por métodos de minado de placeres. ¿Sí? Entonces, no me la está definiendo el diseño de la mina, sino el material que se extrae de esa mina. ¿Sí? Finalmente una cantera es una mina también. Lo único que cambia es el material. Entonces queda claro esa definición. La única diferencia entre una mina y una cantera es el material que se extrae. ¿Por qué? Porque hay muchas otras definiciones ahí medio, medio engañosas. Por decirles algo, no sé si habían escuchado hablar de que una cantera, dicen que una cantera es igual que una mina, solamente que en la cantera, eh, bueno, voy a hacer un dibujito para que quede más claro. Dicen que una cantera es cuando el camión baja descargado, perdón, sube descargado y baja cargado. Esa es una de las definiciones popularcillas, pero no es del todo cierta. ¿Por qué? Porque se entiende que un material pétreo generalmente aflora en la superficie, entonces nada más se va banqueando así sobre el cerro y por eso el camión sube descargado y baja cargado. Y en una mina tú vas perforando en la superficie y vas banqueando en la superficie. Es decir, vas descendiendo. Por lo tanto, bajas descargado y subes cargado. No estoy diciendo que esté mal la definición, solamente que se queda corta y no es del todo cierta, ¿sí? Se queda corta. Sí hay algunas canteras que cumplen con esta, pero también hay minas a cielo abierto de metálicos que cumplen con eso. Y hay canteras que también cumplen con eso y obviamente las de metálicos también cumplen con eso. ¿Sí? Entonces es una definición muy ambigua que no es del todo cierta. ¿Sí? Por ahí se popularizó un tiempo, pero no es del todo cierto. No sé si la hayan escuchado o no. Y se popularizó en la facultad. Entonces, por ahí alguien la dijo mal y se quedó un rato ahí. Pero bueno, entonces retomando esa clasificación, tenemos estos métodos y uno de los métodos de los que vamos a hablar ahorita es este de aquí, una cantera. Pero en sí no es un método como tal. También quiero que entiendan eso, es más bien una clasificación. Si bien hay muchas variaciones, perdón, en cuanto a la explotación, no es un método como tal. Son simplemente variaciones de otro método. Y esas variaciones se ven reflejadas principalmente en la cuestión económica. Es decir, más bien son un reflejo de la cuestión económica. Es decir, si yo exploto con cierto equipo una mina a cielo abierto, con otro, porque me genera cierta cantidad o ciertos ingresos, en una cantera no es tanto el ingreso, entonces tengo que adaptarme a esa explotación, porque si no lo hago, puedo tener muchos problemas económicos, obviamente, y mi cantera o mi explotación minera no va a ser rentable. ¿Hay ejemplos de eso? Sí, sí hay ejemplos. ¿Su profesor ha visto esos ejemplos de viva voz? Sí los he visto. Entonces, pasan, y por eso yo recalco mucho en esta parte y en otra materia, recalco mucho que a veces parece muy sencillo marcar la diferencia entre una cantera y una mina, pero no sé por qué se les olvida. Van a ver. En fin, las canteras no están clasificadas como tal, no hay una clasificación aceptada formalmente, principalmente porque la literatura es
es norteamericana y en Norteamérica solo hay de dos canteras. O sacas agregados pétreos o sacas bloques dimensionables. La palabra de cantera en inglés es la palabra quarry. Entonces para ellos quarry aplica más para una de bloques dimensionables. Pero sí la suelen usar también para agregados o no metálicos también, pero es raro, es raro. Entonces en México se ha intentado hacer una clasificación. Esta la he hecho yo de lo que a mí se me ha ocurrido, de lo que he investigado, de lo que he visto, en mi experiencia, en mi poca experiencia. Y yo los clasificaría así: canteras de ladera, de bancos múltiples, de un solo banco y bloques dimensionables. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una u otra, pero sepan que estos tres básicamente es un minado a cielo abierto, ¿sí? Y de un solo banco también es lo mismo que bancos múltiples, más que es un solo banco, como su nombre lo dice. Por otro lado, cabe destacar que hay canteras subterráneas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto que les platicé hace ratos, esa definición que se popularizó, no sé si sigue siendo popular, de que la cantera era esta de acá nada más, no es del todo cierta porque hay canteras subterráneas, ¿sí? Y esas principalmente son canteras de bloques dimensionables, ¿sí? Y utilizan un método similar al de salones y pilares, ¿sí? Es un método similar, pero sacan bloques dimensionables. Y otro método similar al que suelen ocupar cuando la cantera no es de bloques dimensionables, es una cantera de agregados, es uno similar al de rebajes abiertos. Pero son variaciones muy raras y al menos en México no he sabido y no hay ningún caso reportado de que existe una cantera subterránea. Por otro lado, tanto hay canteras a cielo abierto como hay canteras subterráneas. Hay una cuestión intermedia, sin embargo, muchos no lo consideran un método minado, sino más bien una variante de. Y yo opinaría lo mismo, no es tanto un método, sino una variante, principalmente en la cuestión del acarreo. Lo que se está variando es el acarreo. Si acaso, si fuera un método, sería un método exclusivamente de acarreo, que es el famoso glory hole, ¿sí? O la alcancía que le llaman, que consiste en hacer un contrapozo o varios contrapozos que conecten la cantera con un, con un túnel, se me fue el nombre, y en ese túnel se encuentra ubicada la trituradora primaria y de esa forma se reduce el ruido, se reduce el impacto ambiental generado por la trituración primaria y se facilita el acarreo. El acarreo es meramente por gravedad. Esa es una variante que algunos consideran un método. Hay otra clasificación que también es popularcilla, que es la clasificación por uso, ¿sí? ¿Cómo se clasifican las canteras? Se clasifican por rocas industriales, que son, por ejemplo, el yeso, el caolín, la arcilla, las pozolanas, etcétera, etcétera. Por agregados pétreos para la construcción, que son las arenas sílicas, la caliza, basalto, la andesita. Si bien muchas de estas pudieran entrar acá, lo que los hace diferentes es que estas se comercializan como agregados pétreos, es decir, como material triturado, como arena, como grava, pues, como un aditivo para la construcción. Y por otro lado tenemos la roca ornamental, a la cual pertenece el método de los bloques dimensionables. Y en este caso tenemos, por ejemplo, el mármol, travertino, ónix, granito, etcétera, etcétera. Todas las rocas ornamentales que se laminan, que se utilizan para hacer esculturas. Entonces, ¿qué clasificación es mejor? Pues esta por diseño, digamos que nos da una idea, pero la verdad es que es mejor clasificarlas por uso, ¿sí? Clasificarlas por uso, porque ya es algo más general y ya no te importa tanto el método que estés utilizando, si estés o la forma en la que la estés explotando. Las clasificaciones de ladera, perdón, las canteras de ladera. Las canteras de ladera pudieran ser de un banco
de un único banco, que es lo más común, pero pueden ser de más, ¿sí? De 2 o hasta más bancos. Y son principalmente explotaciones en las que nada más hay un frente de ataque, ¿sí? Como las que les dibujé aquí. ¿Dónde está? Como la que les dibujé aquí, ¿sí? Son explotaciones que generalmente tienen un solo frente de ataque, que se borró, bueno. Es decir, que tenemos un cerro o una ladera, como su nombre lo dice, y simplemente vamos banqueando. Vamos banqueando y vamos banqueando. Generalmente no son de muchos bancos, ¿sí? Porque son materiales que no son tan tan masivos, digámoslo así. Entonces, generalmente son de muchos bancos o de un solo banco, ¿sí? Como mencionó su compañera en la cantera de yeso, de uno o hasta dos bancos. Y de un banco, pues así. De hecho, esto de aquí es común cuando se sacan materiales agregados pétreos. Un solo banco, máximo dos. ¿Por qué? No sé por qué. Eso ya es cuestión de la industria, ¿no? Realmente no hay una ventaja de hacer esto. De hecho, al contrario, hay muchas desventajas de hacer un solo banco. Lo mejor siempre es banquear. Pero no sé por qué la industria de la construcción, yo creo no quiero decir que por ignorancia, pero digamos que por facilitarse las cosas, en teoría, porque al final de cuentas esto es más complicado, siempre realizan un solo banco. O quizás porque se quedan sin material, no lo sé, pero eso es algo muy común aquí en México. Como ejemplo tenemos esta cantera de aquí, que está en Iztapaluca. No sé si la conocían. Me parece, ya no recuerdo, esta foto me la compartió una compañera y creo que sacaban, me parece que sacaban sílice para hacer vidrio. Y no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahí está el nombre del potrero. No sé si la conocían o no. Están en Iztapaluca, los que son del Estado de México. En esas canteras de ladera, usualmente es donde ocurre esa ventaja que les mencionaba o que se popularizó de que una cantera subes descargado y bajas descargado. Eso es exclusivamente de estas canteras, ¿sí? Las que están en esa forma, las que están banqueando sobre una ladera. Y generalmente los equipos de cargado y de acarreo reciben mayor desgaste. Por lo tanto, son equipos, al menos en el caso de los de cargados, son equipos con mayores refuerzos. Los cucharones, ¿sí? Son equipos reforzados. Refuerzos laterales, refuerzos en capuchones en los dientes, en el caso de las excavadoras, en el caso de los cargadores frontales, y refuerzos en la parte posterior del cucharón, tanto para excavadoras como cargadores frontales. ¿Por qué? Porque son materiales un poquito más abrasivos, ¿sí? Son materiales más abrasivos, son materiales que van a dañar más el cucharón de un equipo, usualmente. De manera general, una cantera tiene una tecnificación escasa y una producción baja. Sin embargo, esto no es completamente, no es del todo cierto. Hay algunos casos específicos cuya tecnificación es muy avanzada y tienen producciones altas. Pero en la mayoría de los casos, las canteras son de una tecnificación escasa. Quiere decir esto que el equipo no es muy avanzado o el equipo está muy limitado y la producción es baja. Entonces va de la mano la producción al ser baja, aunque el material tenga un alto costo, no tiene una alta demanda y por lo tanto mi producción es escasa y mi ganancia, digamos que es relativamente baja en comparación con una mina metálica. Por lo tanto, mi equipo se tiene que adaptar a esa remuneración económica, ¿sí? Bueno, que os decía, uno o dos bancos o de un banco de gran altura. Generalmente una cantera siempre o en la mayoría de los casos se encuentra cerca de una población. ¿Por qué? Porque a veces al ser bancos o canteras pequeñas, su objetivo de distribución es un poblado cercano, ¿sí? Por ejemplo, un poblado o una obra cercana. Por ejemplo, eh, la nueva refinería que están haciendo, bueno, es un ejemplo
reciente, medio reciente, la que se llama creo que Tres Bocas, me parece, la refinería. Esa refinería pues, es una obra de construcción grande, entonces por lo tanto requiere suministro de materiales, principalmente agregados pétreos, por decir algo. Entonces, la cantera de agregados pétreos que se abrió, que se está surtiendo a esa construcción, debe estar lo más cerca posible, lo cual es cierto. La cantera de agregados pétreos que surte a Tres Bocas está cerquita de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma reduce costos. Y como es un material relativamente barato en comparación a otro material minero, pues no te conviene incrementar el precio en función del costo, porque no te lo van a comprar. Entonces, lo más conveniente es reducir el costo, buscar un material que sea adecuado para esa construcción, digamos un basalto, digamos grava que está ahí en un río, no sé. Entonces, de ahí explotarlo y de ahí surtir a esa construcción. Otro ejemplo, las cementeras. Las cementeras son otro ejemplo de la ubicación de las canteras, aunque ahí sí entra en juego el yacimiento. Generalmente para que tú hagas una cantera de caliza tienes que tener un yacimiento grande. Afortunadamente en México contamos con varios yacimientos grandes, principalmente los que están ubicados en la formación del Doctor. La formación del Doctor es algo relativamente grande, geológicamente grande. Entonces, tenemos varios yacimientos y tenemos varias canteras que se han ubicado en esos yacimientos o dentro de esos yacimientos y generalmente están cerca de ciudades grandes o ciudades importantes. Por ejemplo, la que les mencionaba, la cantera de yeso que les mencionaba su compañera, surte otras canteras grandes de caliza, principalmente la de Cemex que está en, no me acuerdo cómo se llama el nombre del pueblillo, están en un pueblo, pero ese pueblo está a una hora de la ciudad de Puebla, o sea, está cerquita de la ciudad de Puebla, y en la ciudad de Puebla pues es una urbe grande y por lo tanto requiere muchos materiales de construcción. No solo esa cantera de Cemex, hay otra cantera de Cruz Azul que está en Palmar de Bravo, que está cerca de Tecamachalco, Puebla, e igual está como una hora 20 minutos de la ciudad de Puebla. Aquí en la Ciudad de México tenemos en las afueras, tenemos la planta de Barrientos de Cemex que se encuentra en, ¿cómo se llama ese lugar del Estado de México? Tlalnepantla. En Tlalnepantla, gracias. Tlalnepantla de Valles, ahí está ubicada esa cantera. Entonces generalmente las canteras siempre están cerca de una población, ya sea pequeña o grande, siempre. Es una gran diferencia en una cantera, perdón, una mina metálica, que usualmente pues estás a donde esté la concentración de metales y ahí vas a poner tu mina. Si no hay un pueblo, pues lo haces o pones tu campamento, ¿sí? Entonces sí hay una diferencia enorme en cuestiones del trabajo. Porque cuando trabajas en una cantera es más común que estés cerquita, ya no solo de tu casa, pero al menos en una población, y una mina metálica, pues no tanto, entonces sí hay un impacto social ahí grande. Y si no, platiquen con un ingeniero que trabaja en una mina metálica y platiquen con un ingeniero que trabaja en una cantera y comparen más o menos, no la calidad de vida, sino más bien, digamos, la calidad de entretenimiento. La calidad de vida ya depende de uno, ¿no? Y bueno, eso va a la mano con el cuarto punto. Suministran al mercado local, pero no es necesariamente así. Pueden suministrar o pueden mandar hacia otros puntos, como por ejemplo las que surten, las cementeras que están en el estado de Veracruz, no meramente se quedan en el estado en el puerto de Veracruz, que es la ciudad más grande que tiene cerquita, sino que salen del puerto y salen hacia otro punto, ¿sí? Entonces no es necesariamente un mercado local, puede diversificarse ese mercado. Pero la mayoría sí van a estar ahí cerquita a una población. En variantes operativas, hablando en grandes rasgos, y les digo en grandes rasgos porque estas variables operativas se aplican tanto a canteras como a operaciones de metálicos. Hay canteras que trabajan con voladura y hay canteras que trabajan con arranque mecánico. Sin embargo, a diferencia de las metálicas, es más común, o al menos hay un mayor porcentaje de canteras con arranque mecánico que con voladura, ¿sí?
pero eso no quiere decir que sea mayor esta, simplemente que en comparación con una metálica hay mayor cantidad de canteras que realizan esto, al menos en México, que una metálica. La voladura, pues el método convencional que ustedes conocen, nada más que en este caso, en el caso de las canteras, los barrenos son generalmente diámetros más pequeños, ¿sí? Por muy grande un barreno de 8 pulgadas, y hasta eso es rarísimo de ver. Lo más común es de 3, 3,5, una y media pulgadas, una 3/4, 3 1/4. Rara vez van a pasar de 3/4 o de 3,5 los barrenos en una cantera, rara vez, pero pudieran llegar a suceder. ¿Por qué? Por lo mismo de que la producción es muy baja, entonces no requiero grandes barrenos. Por darles un ejemplo, o más bien, por preguntarles algo, ¿alguien sabe cuál es el barreno más grande que se realiza en una metálica? ¿De qué diámetro es? ¿Tienen alguna idea? Bueno, si solo conocieron No. Naupa creo que tenía 3,5, no me acuerdo. Naupa no tiene barrenos grandes. De 18, en Cananea. Sí, ese dato lo puedes comprobar. Es que pusieron ahí que de 18 en Cananea. Bueno, no te sabría decir de Cananea, pero pongo en duda tu dato porque en Caridad, que es prácticamente la gemela de Cananea, es decir, lo mismo que explotan más bien la misma forma de explotar Caridad, es lo mismo de explotar Cananea, casi igual, tienen los mismos equipos, y el diámetro de barreno andaba en 12 pulgadas y media, 2 1/4. De 18, lo pongo en duda, pero bueno, si es de 18, pues entonces es el más grande. Si no, andaban en los 12. Ok, mejor pregunten, sí. Si no, andaban en los 12 y media pulgadas. A lo mejor ya adquirieron más equipo. Pero cuando yo estuve en Caridad, andaban en las 12,5 pulgadas. 12,5, 2 1/4. Entonces, para que se den una idea de más o menos el tamaño de un barreno entre una metálica y una no metálica, o la diferencia entre un barreno entre una metálica y una no metálica. Lo más común, les digo, en una no metálicos anda debajo de las 4 pulgadas. Y en una metálica ya anda en el orden de las 12, podría ser más. Digo, tenemos que ver eso eh, de Cananea, pero y hasta donde yo me quedé estaban en las 12,5. A lo mejor ya querían otro equipo, no lo sé. Por otro lado, el arranque mecánico es cuando no utilizas explosivo. Creo que igual ya lo sabían. En este caso sí hay formas o hay un poquito más de variantes. Los más comunes son el ripeado, que está mal dicho, pero digámoslo es lo más popular que se le conoce. Se le conoce así como ripeado, que más bien lo correcto sería como arado, pero suena medio a agricultura, entonces dejémoslo en ripeado. Consiste en utilizar el ripper de un tractor, que es el vástago que trae el tractor, lo baja y va surcando la tierra, y después el mismo tractor va y empuja ese material y ya genera un montoncito de material. Digámoslo así. Cuando el material no es muy duro, visto en planta, digamos que sería así, un cuadrado de material, viene mi tractor que trae un vástago aquí. Soy medio chafa, ahorita les muestro una imagen de un tractor, pero pues ya los han visto, yo creo. Medio chafita. Aquí va tirando su escape de diésel. Viene mi tractor, baja el vástago. Perdón, tiene una cuchilla también el tractor. Baja el vástago y ese vástago va a surcar la tierra. Posteriormente, bueno, hace ese ciclo, rompe todo el material que tenga que romper, y después es el ciclo contrario, pero ya utilizando la cuchilla o la escrepa, como le quieran decir. Corta es cuchilla y va generando montículos, ¿sí? De material. Montículo de material, montículo de material. Esa es una forma de explotación. Se le conoce como ripeado, lo cual, como les digo, no es un nombre, no es el mejor nombre del mundo, ¿no? Ok, ya corrigió Carlos lo de los que mencionaba de Cananea.
Son 18 de profundidad y 12 a 13 pulgadas de diámetro. Gracias, Carlos. Ya no andaba tan mal. Entonces, para que se den cuenta, uno de 12 pulgadas o 13 pulgadas, prácticamente alguien delgado cabría dentro del barreno. Y un barreno de 4 pulgadas, pues un barreno chiquitillo, ¿sí? Ahí no cabría más que, no sé, una botella o algo ahí. Para que se den cuenta de las comparaciones. Entonces les decía, este es el famoso ripeado, y el otro del abundamiento es nada más utilizar una excavadora para ir cortando material con los mismos dientes de la excavadora. Este es el ripper, este es el tractor, o el bulldozer, que es como el nombre correcto, y la excavadora. ¿Por qué les muestro esto? Porque son de los equipos más populares que hay en una cantera, ¿sí? Son los más popularcillos. No hay equipos tan grandes como unas palas o como unas, no hay palas hidráulicas o palas mecánicas. Bueno, es raro de ver. Tampoco van a encontrar yucles. De hecho, lo más común que se encuentra en una cantera son Tortons, por lo mismo que la producción no es tan grande. Tortons o camiones articulados. Pero es más común en México los Tortons. ¿Por qué? Porque los Tortons no son tan caros como un articulado. Lamentablemente, por eso también se generan problemas, y a la larga, en cuestión de costos, habría que hacer un estudio ahí de mercado, pero yo digo que ahí se andan dando entre utilizar un articulado y un Torton, porque en las canteras no hay mucho control en las pistas, y por lo tanto, les mencionaba en clases anteriores que una diferencia entre un camión articulado y uno que no es articulado es que un articulado no es necesariamente, o no, más bien no requiere tanto una pista, pero un no articulado sí requiere forzosamente una pista. Entonces un Torton no es un camión articulado, es un camión que tiene muelles, y los muelles son prácticamente, digamos, amortiguadores. Bueno, son unas barras metálicas, o más bien unas barras de acero, que ustedes habrán visto si ponen atención en las camionetas, en las Nissan, todas las camionetas pick-up tienen muelles en la parte de la caja, que son unas barras de acero así, están cerca de las llantas. Y si llegaron a ver las máquinas de escribir, un muelle era lo que hacía que funcionaba la tecla de la máquina de escribir. Pero si no, vean, asómense en la camioneta de su papá o su vecino. Nomás fíjense que no voy a ser un narcotraficante. Se asoman debajo de la camioneta y van a ver que hay estas estructuras metálicas, ¿sí? En la parte donde están las llantas traseras. Esos son los famosos muelles. Entonces son barras de acero flexionadas que permiten que al momento de que se ejerza una fuerza sobre ellas, distribuyen la fuerza, ¿sí? Entonces hacen la función de los amortiguadores. Pero obviamente tienen un límite, y si hay mucha fuerza aquí, y aparte la fuerza inferior, porque a lo mejor no está en un terreno estable, lo cual es lo más común, se ejerce también aquí, pues va a provocar que la fuerza no se disipe también y se efectúe dentro de uno de los muelles, y se va a generar una fractura del muelle, ¿sí? Se va a fracturar, se va a romper, pues. Entonces hay que llevarlo con el talache, si que el talache me arregla mi muelle, ya estoy perdiendo tiempo y me va a costar, lo cual es bastante común en una cantera, muy común. Todo por el hecho de ahorrarse los articulados o por el hecho de ahorrarse las pistas. Entonces habría que hacer un estudio de mercado, y estaría interesante ver qué es mejor, o a la larga qué es mejor. Pero es bastante común eso, que se rompan los muelles y que le dé bastante trabajo al de los muelles. Digo, se genera un trabajo ahí extra, ¿no? Y finalmente es dinero que se queda en el pueblo, en teoría. Pero es un trabajo que pudiera reducirse. Ejemplos. La mina o la cantera, perdón, de Cerro Jardín es una cantera que está en el estado de Hidalgo. Si ustedes, no es cierto, pertenece al estado de México, pero digamos que está casi en la frontera con el estado de Hidalgo. Es una cantera que surte a la cementera que está ahí en Tlalnepantla, que se llama Cementera de Barrientos, que es de Cemex. Y esa cantera tiene una gemela que se llama
a Totonilco, que está en el municipio de Totonilco, Hidalgo. Y están separadas como por 2 kilómetros nada más. La cantera se explota ahí en el estado de México. Me parece que pertenece a Pasco ahí. A Pasco, Estado de México. Y el material se transporta por trenes hasta la cementera de Tlanepantla. Por tren. No sé si me han escuchado hablar de ella. Les digo, pertenecen a Cemex las dos, a Totonilco y Cerro Jardín. A Totonilco tiene la planta ahí mismo, la Totonilco, y esta se va para Tlanepantla. Y la de la derecha, o bueno, al menos a mi derecha, no sé cómo tengan ustedes, es la de la Campa. La Campa es la cantera que mencionó, o más bien una cantera que está en el yacimiento que mencionó su compañera, en el estado de Puebla, en Coayuca. Creo que sí es Coayuca de Benítez o algo así. Pero digamos lo que está entre la carretera entre Morelos y Puebla, es decir, la que conecta a Xochiapan, Morelos con Izúcar de Matamoros, que es Puebla. De hecho, por acá está Izúcar. Por acá está Izúcar, por allá más o menos. Y por acá está la mole, pero nomás no salió en la foto tanto, está la mole. Aquí se ven cortes, pero ahí muy imperceptible. Y esta es un solo banco, pero al lado, dentro del mismo yacimiento, hay otra cantera. Ese no recuerdo cómo se llama, pero esta pertenece a Cemex también. Y esa sí está banqueada. Tiene al menos 4 o 5 bancos, pero no son muchos. Entonces, esta es una cantera de yeso y esta es una cantera de caliza. Cerro Jardín de Caliza y la campa de yeso. Preguntas sobre las canteras. No, 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 no. ¿Cuánto Bueno, tiempo tienen de vida útil? pues es bastante variable. Va a depender, obviamente, primero que nada de la demanda. Estas sí están bien limitadas por la demanda. Les mencionaba el ejemplo de las canteras que abrieron en Tres Bocas o Dos Bocas, no sé cómo se llama la refinería, que ni debería existir, pero bueno, las canteras que abrieron allá, pues obviamente están limitadas por el periodo en el que se construya la refinería. En el caso de una cantera, digamos, más o menos estable, pues es digamos, son las de cemento, las más estables, o las que surten a cierto agregado químico en específico, como las canteras de caulín o las que sacan varita, son un poquito más duraderas, pero para que se den una idea de una escala de tiempo, Cerro Jardín lleva en explotación casi 30 años, esta de acá. Obviamente la producción es baja, saca 10,000 toneladas al mes aproximadamente. Eh, y esta de acá, de la campa, llevan explotación. Bueno, es que Espromal la lleva explotando como 8 años, pero lleva un poquito más. Hay a ver entre 10 y 12 años de explotación, esta de acá. Es decir, pueden ser periodos muy cortos, que principalmente corresponden a los agregados pétreos, que están en función de la demanda de la construcción o de la zona en la que se encuentren, o pueden ser periodos de tiempo muy prolongados, que corresponden también con el yacimiento. Generalmente los yacimientos de caliza son yacimientos más grandes. El yacimiento de yeso es relativamente grande. Y aparte la demanda del yeso pues no es tan alta, entonces la cantera no te convendría acabártela, aunque pudieras acabártela en poco tiempo. Por ejemplo, esta de aquí producía 8,000 toneladas al mes, porque producía para diferentes canteras, para diferentes cementeras, perdón. Pero si no, producirá unas 2,000 al mes, para que sea una idea, 1,000, 2,000 al mes. Esta en función de la demanda, pudiera venir un ingeniero de minas listo y decir, no, pues esa me la llevo fácil con una pala que carga con una pala y un yucle, ¿no? Y la cargo, te saco con esos 10,000 al día. Pues sí pudiera ser, te lo vas a acabar, pero después no vas a tener quien te lo compre.
o vas a haber invertido bastante y no vas a tener quien te lo compren. ¿Por qué les digo esto? Porque eso sí pasa, de que no hacen un correcto estudio de implementar equipos y generalmente los que quieren explotar no metálicos, no todos, pero algunos que quieren implementar aquí métodos de explotación minera no metálicos, pues quieren traerse los métodos de los metálicos, lo cual ya ha pasado. De hecho, pasó en una de estas dos, no le voy a decir cuál, pero una de estas dos ya pasó algo así, de que metieron yucles y obviamente eran muy caros, la producción fue alta y la demanda no era tan alta, entonces tuvieron que adaptarse a las circunstancias, pero si tú te adaptas bien, una cantera te puede durar muchos años, ¿sí? 30 años es un periodo de tiempo que podríamos equiparar a una mina metálica. Por otro lado, está el factor demanda y hay veces que yo sé que nada más voy a estar unos 2 años, unos 3 años, aunque haya más en el yacimiento. Lo voy a dejar porque ya no va a haber quien me lo compre. Por eso también se manejan más que nada como proyectos y por eso no se hacen tantas instalaciones con una mina grande. Entonces, periodo de tiempo o periodo de vida es muy, muy variable. Va a depender de muchos factores. Igual, no sé si contesté tu pregunta o te quedaron más dudas, pero no te podría dar un dato sin concreto. Es muy variable. ¿Otra duda? Sí, disculpe, yo sí tengo una duda. Bueno, más o menos, ¿en qué unidades se venden los productos que venden? Bueno, creo que va a depender, ¿no? Del mineral. Por ejemplo, sé que los agregados pétreos depende también de qué tipo de agregado, pero en general los venden en toneladas o igual va a depender de algo específico. Y segundo, ¿quiénes les ponen, o sea, sí, quiénes les ponen precio a los productos que salen, bueno, a los minerales que salen de cada cantera? ¿Los mismos productores o hay algún mercado, Sí alguna hay, bolsa de valores, así una referencia, ¿no? O es como que propio de cada empresa. sí hay precios de referencia, pero digamos lo más estandarizado o lo más, cómo le diré? Digamos lo más estandarizado. Es decir, la bolsa de valores es lo que nos puede dar una referencia así muy, muy concreta. Sí lo hay, pero no todos los minerales se encuentran en la bolsa de valores. De hecho, en la mayoría de los casos, los que más se pueden cotizar ahí son los de agregados químicos, por su importancia en la industria. La mayoría de los agregados químicos sí se puede cotizar en una bolsa de valores. Los agregados pétreos, sí van a depender de muchos factores, principalmente lo que te va a subir el precio es el transporte. Entonces no es tanto que el productor ponga el precio, sino que tus costos o no sé, tus costos que van a derivar de tu explotación te van a poner el precio. Generalmente sí hay forma de cotizarlo, pero ¿cómo le diré? Es un acuerdo que depende de los costos y por lo tanto se ve reflejado en la oferta y la demanda. Si tú requieres a demandar mayor cemento, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de cemento, obviamente van a elevar los costos de la producción del cemento y va a incrementar su valor. Entonces no hay, en ese caso principalmente de los agregados o de los de construcción, no hay como un punto clave o no hay como una referencia clara ahí de que me diga cuánto vale dicho material. Si bien va a depender también, más bien, si bien va a depender de la demanda, eso va a ir asociado a los costos y eso es lo que me va a dar el valor del material. Pero realmente no hay como ¿cómo le diré? Una página o un organismo que se encargue de dar precios. Va a depender mucho de cuestiones de mercado a nivel tanto nacional como internacional. Por ejemplo, si China empieza a construir más, empieza a demandar más cemento y por lo tanto abarata los costos y por lo tanto tal vez sea más barato el cemento. Y yo como país México pues me tengo que adaptar a los precios del mercado internacional
Y yo como productor dentro del país México me tengo que adaptar a los precios del mercado nacional e internacional. Por lo tanto, no hay una página o un estándar que me diga, caliza vale tanto. No, va a haber un estándar que me dice, ¿sabes qué? El cemento vale tanto. Pero el cemento está hecho de yeso, de caliza, de hierro, de sílice. Entonces, en función de eso y en función de mis costos, yo le voy a asignar un costo al material. Y finalmente es un mercado, más bien, es un mercado relativamente estable. Otra forma de cotizarlo es viendo los productos, o más bien los ingresos a nivel nacional como internacional. Estos generalmente salen en los prontuarios de la Cámara Minera o los del INEGI, que me dice cuánto se vende de material y cuánto se obtuvo de ganancia de ese material. Es otra forma, pero no hay un estándar así fijo que me diga, el yeso vale tanto, la caliza vale tanto. No para todos, pero sí lo hay para otros materiales como los agregados químicos, que muchos sí entran en la bolsa de valores. Y en el caso de las ornamentales, que ahorita los vamos a ver, son los que siguen, pero les adelanto también lo mismo, ahí sí el productor pone el precio. Ahí sí de plano el productor te dice cuánto va a costar, aunque a veces no vaya de la mano con el costo de extracción. Ahí sí el productor te dice, pues ese mármol a lo mejor me costó $2 sacarlo, pero se ve muy bonito, te lo vendo en $2,000. Y ya tú dependerá de ti si lo compras o no. En ese caso sí, ahí sí depende mucho del productor y el costo generalmente va asociado a la belleza y a la moda. Pero ya entraremos ahorita en ese detalle, pero igual les adelanto tantito. En cuestión de comercialización, la mayoría se maneja por tonel. No sé si entendí esa parte de la pregunta, pero todos los materiales se venden por toneladas. En el caso de los agregados pétreos también se pueden vender por metros cúbicos. Pero la mayoría se comercializa por toneladas y todos también tienen una ley, al igual que los metálicos, es decir, una ley que expresa el contenido del mineral de interés dentro del que no es de interés. Por darles un ejemplo, una ley de caliza oscila entre los 50 y 60% de caliza por tonelada. Pero todos se manejan por tonelada. No sé si entendí bien su pregunta, pero digamos lo que como materia prima se manejan por tonelada. No hay en la mayoría de los casos no hay como una refinación como tal, salvo en la industria de los materiales químicos. Ahí sí hay métodos de refinación, hay métodos de producción y sí ahí cambian también las comercializaciones. Por ejemplo, en el caso del flúor, se comercializaría por el grado químico o el grado cerámico, etcétera, etcétera. Y ya no interesaría tanto el tonelaje, sino más bien la ley. Inclusive se pudiera comercializar en kilogramos o en libras. En el caso de los no metálicos en general, para la construcción, se sigue manejando en toneladas. Y en el caso de los agregados pétreos, se manejan por metros cúbicos o por toneladas. Pero a gran escala, todos se manejan en toneladas. Ya nada más cuando se empieza a diversificar el mercado, es decir, en el caso de la construcción, cuando ya estás vendiendo en un mercado muy fijo, muy específico, digamos, en una casa constructora, pues sí lo vas a comercializar por metros cúbicos. Pero como materia prima, inicialmente todos se venden o se manejan por toneladas. Pero le digo, no sé si entendí bien su pregunta. No va a haber un laminado o un lingote, etcétera, etcétera. Al menos en Sí, canteras en está general. excelente. Okay. Gracias. En el caso de los bloques dimensionables, se comercializan, puede ser por bloque o puede ser por lámina. Ahorita vamos a ver eso. Si es que nos da tiempo, ya no estoy extendiendo. No, sí nos da tiempo. ¿Alguna otra pregunta? No. No, profe. Bueno, entonces vamos a ver un poquito los bloques dimensionables. Por cierto, si más información de esta, en la otra clase entra más de lleno. Pero está bien que pregunten, eso me gusta. Bloques dimensionables. Es un método de explotación como tal. Aquí sí es un método. Los de las canteras son variantes. Nada más lo que cambia es el material que estoy sacando. En el caso de bloque dimensionable sí es un método como tal. No sé si se entiende eso. Si bien la clasificación que les puse, esto lo puse como uno dentro de las canteras, es porque es meramente competencia de las canteras, ¿sí? Es decir,
Las canteras, más bien, si es una de bloques dimensionables, es como tal una cantera. Pero este sí es un método diferente a los anteriores. En los otros, las canteras de ladera, de un solo banco, etcétera, etcétera, que les puse, no son más que variantes de otros métodos que ya existen, como el de bancos múltiples o el de un solo banco, que también ya existen en las minas metálicas. El caso de los bloques dimensionables sí es un método como tal, pero es un método exclusivamente de las rocas ornamentales. Y aquí, en este caso, complementando los que les decía hace ratos, la valoración sí va a depender de otros factores que nada tienen que ver con la ley. Si bien están asociados a la composición mineralógica del material, no me importa tanto el contenido no me importa tanto qué ley tengan, sino más bien cómo se ven. Si se ven bonitos, si tienen un buen color, una buena apariencia, ya con eso yo los puedo comercializar y les puedo modificar el valor en función de qué tan bonitos se ven. Es como el Fábricas de Francia, o otra, Liverpool, o esas cosas. Si yo compro una bolsa en el tianguis, me va a costar, no sé, una bolsa para dama, 60, 80 pesos, máximo 200 pesos en el tianguis, ¿no? Me voy a Liverpool o me voy al Fábricas de Francia y esa misma bolsa le ponen ahí un logo de diseñador, la pintan otros colores y ya vale 2,000, 3,000 pesos, hasta 5,000 pesos, ¿no? Por decir algo. Digo, no he comprado muchas bolsas, pero más o menos lo que he visto. ¿Por qué? Porque ya tal vez el diseñador está de moda o tal vez los colores que le cambió ya se ven bonitos y ya me cambió la bolsa, pero no corresponde al costo de producción. Lo mismo ocurre con las rocas ornamentales. El costo de producción no corresponde a su valor. Lo mismo una roca fea, que a lo mejor me costó 10 pesos sacarla, ya bien pulida, y ya convenzo, no sé, a alguien que tenga dinero de que se ve bonita, pues me lo va a pagar al precio que yo le ponga. Entonces, aquí en este caso, la valoración no corresponde el costo de producción y no corresponde el contenido metálico. Por lo tanto, tampoco se puede valorar en una casa de valores. Otro aspecto, otra característica que le da el valor es la dureza, pero esto ya depende mucho de dónde la voy a colocar. Y no es tan importante porque finalmente lo que me importa finalmente son estas dos de acá, color y apariencia. Ya dureza, competencia, uniformidad, de esas van a quedar a un lado. Van a depender más bien de para qué lo voy a utilizar. Si lo voy a utilizar para un revestimiento exterior, pues sí requiero que sea una roca competente. Si lo voy a utilizar para un revestimiento interior, no me importa que sea bonita. Y aunque no sea tan competente, si yo la quiero utilizar porque tengo el dinero para pagarlo, pues le pongo una protección inferior, le pongo un reforzamiento para poder utilizar esa roca que a lo mejor no es tan competente o no es tan dura en un exterior. Por decir algo, por darles un ejemplo, un caso, ¿conocen ahí donde hacen los funerales, cómo se llaman? Galloso. Hay una funeraria Galloso que tiene travertino en la parte exterior. El travertino se daña mucho con la lluvia porque es básicamente una caliza de lago, un travertino. Es carbonato de calcio, entonces la lluvia ácida pues la daña. Y aún así la tienen y está recubierta con una resina para protegerla. Entonces es un costo extra, pero finalmente tuve el dinero para ponerla y yo quise que se pusiera ahí y la pones y ahí está. Entonces realmente lo que importa más son estas dos de acá. Y ya para la explotación, pues sí me va a importar esto, ¿no? Porque mientras menos fracturas tenga, o más bien, dependiendo de la forma, la dirección de las fracturas, va a ser la forma en la que voy a explotar yo mi roca. Y en este caso, es un mundo, digámoslo, aparte. Aquí la clasificación es una clasificación meramente comercial, ¿sí? Y ya va a depender del país en donde se encuentre. De hecho, en México, la clasificación de las rocas ornamentales no es muy arbitraria. Es una clasificación que le puede sacar, no sé, un susto o una enoja a un geólogo, porque las clasifican meramente por cuestiones comerciales.
Creo que no la puse. Pero para que les quede claro, son, digamos, 3 grupos. El grupo de los granitos, el grupo de las calizas, el grupo de los mármoles y el grupo de las pizarras. Esos son los 4 grupos en el cual clasifican las rocas ornamentales de manera comercial, pero en el de los granitos pudiera haber rocas, puede haber rocas metamórficas, en el de las rocas, en el de los mármoles pudiera haber calizas. Entonces es una clasificación muy confusa que corresponde meramente al ámbito comercial, ¿sí? Los que las venden, los vendedores le pusieron esa clasificación. Pero, digamos, lo que geológicamente solo hay una clasificación, que es la clasificación que ya conocemos de las rocas, ¿no? Ígneas, sedimentarias y metamórficas. Entre las cuales se encuentran estas en las ígneas, las sedimentarias se encuentran estas. Por darles un ejemplo, el granito es bastante popular para revestimientos de cocinas, ¿sí? Y en algunas tiendas se ha llegado a ver granito también. Me parece, no estoy seguro, no recuerdo bien, pero me parece que en Parque Delta o Plaza Delta tienen revestimiento granito en una parte. No me acuerdo exactamente en qué parte tenían, pero tienen revestimiento de granito. O en qué tienda tenían. Es en una tienda, de hecho, tienen granito de revestimiento. Una de esas tiendas medio cariñosas. Pero no me acuerdo exactamente cuál. Entonces mejor no les digo. Y el basalto, pues era el que se explotaba en la cantera de los Pumas. Nadie conoce la cantera de los Pumas, nadie la ha visitado. No. No. Antes hacían una visita en geología. Hacían una visita en geología y pues ya no está en explotación esa cantera. Incluso se utilizaba como ornamental, tanto como para una planta de asfalto que había ahí. No sé, creo que sí sigue trabajando, creo que ya no está trabajando. Es como si fueran a Gran Sur, se ubican en Gran Sur, salen ahí por Delfín Madrigal de CEU y atraviesan Aztecas. Entonces, atravesando Aztecas del lado izquierdo, en la primera cuadra, no me acuerdo cómo se llama esa calle, ahí está la entrada a la cantera. Ahora es cantera de fútbol, antes era una cantera de explotación minera, y esa cantera, mucho tiempo, en la época de los 60, 70, por ahí así, estaba en explotación y sacaban grandes bloques dimensionables. Después dejaron de explotarla porque pues, la gente llegó a vivir ahí, a Santo Domingo y a Pedregal, ahí, toda esa zona. Y pues ya no querían que explotar la cantera porque hacía mucho ruido, porque había mucha contaminación de polvos y así. Entonces se cerró, pero ahora la adaptaron y ahora hay como unos andadores y un campito ahí. No sé si, creo que sí pertenece a la universidad, pero solo una parte, creo. Y no sé por qué ya no hacen visitas, estaba muy interesante en geología. Pero bueno, si no tenían ni idea de dónde está una cantera cerquita, ahí tienen uno al lado en CEU. De hecho, cuando van, los que venían de Aztecas, sí, los que venían de Aztecas principalmente, cuando tomaban el camión pasa por Delfín Madrigal o la combi, y pasa un tramo bastante largo que está frente a TV UNAM. Ahí, lo que está frente a TV UNAM, es decir, atravesando todo Delfín Madrigal, es la cantera. Y se ve desde Google Maps. La antigua cantera. Y en el caso de las sedimentarias, pues creo que este ejemplo ya todos se lo saben, ¿no? Que hay caliza ahí en muchas partes del metro, revestimientos en el metro, en las escaleras, en el piso del metro, principalmente en la línea, creo que es la 3, la que iba de CU a Indios Verdes, o la que va, perdón. Principalmente ahí, aunque este revestimiento de caliza hay en muchos lados. Por eso es que las escaleras en muchas partes del metro se ven como onduladas, no sé si han notado eso. Principalmente en esa línea, las escaleras se ven, en vez de verse así, un escalón, bueno, se ve así, ¿no? Como que aquí está, y otra vez, porque este es el desgaste natural de la caliza. No es una roca muy competente. Ahí en ese caso sí hubiera dependido, o más bien sí me hubiera interesado que fuera competente. Travertino, ya les di un ejemplo, pero también siguen otro ejemplo. Hay travertino en las escaleras que conectan entre el edificio B y el edificio C de ingeniería. Hay travertino ahí, un recubrimiento.
Mármol, pues ahí tienen Bellas Artes, ¿no? Pizarras son algo caras, pero sí también hay revestimientos de pizarras. Y de Nice, eso sí, no tengo un ejemplo, no he visto ningún ejemplo aquí en México. El método de explotación de los bloques dimensionables es un método que consiste en retirar un bloque llave o un bloque principal, más bien lo correcto sería un bloque principal, que es la abertura en la cual se van a abrir dos frentes de ataque. ¿Sí? Un frente, bueno, de hecho se abren más de un frente, pero digámoslo así, dos frentes de ataque. Es decir, una explotación hacia acá y otra explotación hacia acá, y después vamos a poder expandirnos por la cantera. Ese bloque principal generalmente se extrae mediante el uso de explosivos. Y es un bloque que bien no puede ser perfecto, pero puedo aprovechar. Otra de las ventajas de este método es que en la mayoría de los casos el material es 100% explotable, es decir, me llevo todo el material a explotar, en la mayoría de los casos. ¿De qué va a depender? De la competencia de la roca que la está encajonando. Si la roca no es muy competente, no me conviene llevarme todo. ¿Por qué? Porque voy a generar derrumbes. Pero si la roca es competente, pues me llevo todo el material. Es decir, una recuperación que digamos es cercana al 100%. Aquí también hay variantes. Una que es la cantera de foso o de bancos múltiples, que es similar a un open pit o un tajo de bancos múltiples, y la cual tiene una variante también en su extracción, ya sea por extracción por grúas o generación de rampas de acceso. Hay también canteras de ladera, es decir, al igual que la otra se va cortando, se va atacando por un solo frente, y hay canteras subterráneas, que ese es el caso de estas, ¿no? Canteras de ladera, vamos en un solo frente de ataque, es decir, en una sola dirección. En ese caso aquí sí hay rampas, y en las de foso pudiera o no haber rampas. En la mayoría de los casos se utilizaban acceso por escaleras y extracción por grúas, pero en México no es muy popular esto. De hecho, lo que más ocurre en México es esta de acá. De hecho, no se aplica mucho este método. Por cierto, la compañera que mencionaba lo de Izúcar de Matamoros, por ahí hay una cantera de bloques dimensionables. Nada más que en vez, si viene por la carretera de Axochiapan, en vez de irse hacia Izúcar, tendría que irse hacia el otro lado. No recuerdo cómo se llama el pueblo. Hay una cantera de mármol. Hay una cantera de mármol que es una cantera de bloques dimensionables. No recuerdo cómo se llama exactamente. Y por ahí hay unas pinturas rupestres. ¿Mande? Tencingo. No me acuerdo cómo se llama el pueblo, disculpen. Voy a volver a leer y ya le digo. Sí. Hay muchas cosas interesantes por allá, pero también está medio peligroso. Está medio Sí. peligroso. Pero sí hay estas pinturas rupestres por ahí y todo. De hecho, es algo raro porque hay una figura que parece un caballo, lo cual no corresponde porque en teoría no teníamos caballos hasta que llegaron los españoles. Y está en una cascada. Está bastante interesante, pero lamentablemente está peligroso. Entonces, por algo el INEGI no ha investigado tanto. O a lo mejor es esa pintura después de que llegaron los españoles, no lo sé. Y las subterráneas pues son estas de aquí. Son básicamente un método de explotación similar al de salones y pilares, nada más que se extraen los bloques completamente. Entonces digamos que son bloques dimensionables subterráneos. Son las tres variantes más comunes. El ciclo de trabajo de manera general consiste en cortar el bloque, que para eso se utilizan diferentes métodos, que también hay variantes. Puede ser un corte mecánico, utilizar una sierra o un hilo diamantado, a utilizar método artesanal, que son cuñas, y puede ser con explosivos, como les mencioné, el bloque principal, pero aplicado en toda la cantera. Como es el caso de este ejemplo, aquí este amiguito minero, no sé si alcancen a verlo, está realizando los barrenos, ¿sí? Esos barrenos se rellenan de explosivos, son barrenos espaciados, y se retacan de explosivos, y generalmente son explosivos deflagrantes. Ese explosivo va a generar una línea de fractura, porque va a seguir el plano de debilidad que se creó con los barrenos, y va a cortarme mi bloque de manera casi lisa, casi perfecta. Y el otro caso es con hilo diamantado, ¿no? Que meto, como está este caso, mi amigo, aquí hicieron varios barrenos. No es este, no es mi amigo. Este de acá, perdón.
Hicieron algunos barrenos, no muchos, hicieron algunos pocos. Principalmente en las partes en las que va a atravesar el hilo, es decir, hicieron un barreno aquí, otro barreno aquí y conectaron un hilo, que es el que está pasando. Y ese hilo tiene dientes o perlas que tienen polvo de diamante o tungsteno, o son de tungsteno, y esas dientes o perlas van desgastando la roca por la tensión de este hilo, que este hilo no es un hilo, realmente es un cable de acero. Va desgastando la roca y de esa forma lo van cortando, y este sí es el método que más lisita le va a quedar a la roca y el que menos desperdicio tiene. Sí, entonces aquí está mi amigo haciendo los barrenos y aquí están cortando el hilo, cortando con el hilo. Entonces es un cortado que bien puede ser mecánico o explosivos, y después un acuñamiento o basculamiento. ¿En qué consiste eso? Nada más es la volteada del bloque, ¿sí? Si bien hay muchas herramientas para hacerlo, ahorita por cuestión de tiempo pues no vamos a entrar tanto en detalle, pero los que ya llevan la otra materia ya las vimos, y los que nos están llevando lo vamos a ver más a detalle. Entonces, ¿en qué consiste el acuñamiento o basculamiento? Simplemente es voltear el bloque, ¿sí? Introducir un elemento que haga palanca y ladear el bloque, pero evitar que se rompa el bloque también. Para evitar que se rompa, siempre es recomendable dejar una capa de detrito. Del detrito, que es pues el material, el residuo que sale de la barrenación. Coloco una capa de detrito y de esa forma amortiguo el golpe. ¿Por qué es recomendable ladearlo? Para separarlo de la roca matriz, por eso es que se ladea. Después, aquí va a depender de qué forma o qué variante esté utilizando. Si voy a utilizar grúas, pues es izado el bloque. Si voy a utilizar pistas, pues un cargado del bloque. Y después un acarreo, ¿sí? Entonces ya el bloque lo acarreo, pero en este caso no hay un acarreo. Si utilizo pistas, aún así utilizo un cargado porque no son generalmente pistas muy largas. Entonces el acarreo es nada más para salir, más bien para llevar el bloque ya a su venta. Y en este caso el bloque se puede comercializar en bloques como tal, o se puede laminar, como es en el caso de esto que están haciendo aquí. Aquí lo están laminando, ¿sí? Hicieron varios cortes. Y aquí también lo están laminando. Aquí está una lámina. Aquí están utilizando una variante del hilo, digamos lo que es una sierra de hilo. También hay otro tipo de sierras para hacer los cortes, como en este ejemplo. Hay sierras de disco, hay motosierras, está el hilo diamantado para hacer el corte, está el corte con chorro de agua o a presión, water jet. Discúlpenme que dice el chat, dice, ¿qué explosivos se utilizan? Para el método, para el corte con explosivo utilizan cordón detonante, que pudiera tener principalmente pentrita, pero en menor cantidad, y utilizan pólvora negra. Son los más utilizados, cordón detonante y pólvora negra. La pólvora negra porque es deflagrante, pero el problema con la pólvora negra es que mancha la roca, entonces no es recomendable para mármoles, por ejemplo, que son blancos o calizas blancas. Entonces utilizan cordón detonante, y de taco, en la pólvora negra no utilizan taco, o pudieran no utilizarlo, y en el cordón detonante utilizan agua como taco. ¿Por qué? Porque el cordón detonante trae un recubrimiento plástico que evita que se dañe el explosivo. Entonces, de hecho el cordón detonante se utiliza en explosiones submarinas también. Entonces lo puedo utilizar aquí, y utilizo agua para evitar que se dañe la integridad física de la roca, o más bien la apariencia física de la roca. Que aún así, aunque utilice cordón detonante, se puede chamuscar, digámoslo así. Entonces le pongo taco agua, y de esa forma evito que se dañe la apariencia de la roca. Son los más comunes, pero en los mayores de los casos utilizan explosivos deflagrantes. De hecho, lo más común es la pólvora. Perdón, es que era la pregunta que me hicieron en el chat. Y volviendo a esto de los métodos de corte, otra forma son con cuñas, que se hacen una serie de cuñas, que es el método más antiguo de minado, que posiblemente utilizaron los egipcios para hacer sus pirámides. Se hace una serie de cuñas y se genera un plano de debilidad, y ese plano de debilidad pues va a hacer que con aplicación de fuerza, introduciendo
otras cuñas, más bien se hace una serie de barrenos, se genera plano de debilidad y introduciendo unas cuñas voy a aplicar fuerza y voy a hacer que esa fuerza se distribuya en ese plano de debilidad y se parta la roca. Es algo como lo que le hacen las saladitas, Gámez. Las saladitas, para compartirla con tus amigos foráneos, tiene una serie de agujeritos, no sé si han dado cuenta. Yo creo que todos han dado cuenta, todos hemos comido saladitas, no solo los foráneos. Y tiene unos hoyitos. Entonces esos hoyitos sirven para que cuando tú partas tu saladita, se parta fácilmente por esos hoyitos, ¿sí? Ahí se va a distribuir toda esa energía que estás aplicando, esa fuerza. Entonces ya puedes partir de tu saladita que sea por partes iguales y ya la puedes compartir con tus amigos foráneos. Es el método de la saladita. Y es el mismo método que utilizan los explosivos. Genera un plano de debilidad utilizando varios barrenos que van a ir espaciados a una misma distancia y ese espaciamiento pues va a generar ese plano de debilidad y al momento de utilizar los explosivos, la energía que generan esos explosivos va a hacer que la roca se parta, siguiendo ese mismo plano. Ejemplo de explosivos, aquí está, aquí se ven las medias cañas. Si bien esta roca, este es un mal ejemplo porque está muy mal cortado, pero es más o menos como, que dice cómo se llama la máquina que corta los bloques. ¿A cuál máquina se refieren? Damián, ¿cuál máquina que corta los bloques? Porque hay varias. La diapositiva anterior, una máquina con un disco ¿Cuál? en la esquina superior izquierda. ¿Esta? La de la esquina superior izquierda. Es que para mí la izquierda es esta, o dirá esta de este lado, pues. ¿Esta dice? ¿O cuál? ¿O esta? La de la diapositiva antes. Después, profe. Ah, esta. Esa. Esta de aquí es una sierra de disco, nada más que está montada en una excavadora. La sierra de disco puede estar montada en una excavadora o puede estar montada en rieles. Y tiene polvo de diamante o puede tener tuxteno. Pero es una sierra de disco como la que utilizan los carpinteros o los albañiles. No más que grandota. ¿Sí? Esta de acá es un diagrama nada más de cómo funciona el water jet. El water jet es un monitor hidráulico que lo vamos a ver dentro de 2 clases. Y nada más que en este caso puede utilizar arena para aumentar la abrasividad y de esa forma gastar más rápido la roca, pero inyecta agua a presión. Esto de acá es el corte artesanal, son cuñas, una serie de cuñas. Antes se hicieron barrenos y después se introdujeron cuñas para que abrieran la roca y la fracturaran. Esto de aquí es una cuña hidráulica, que es básicamente lo mismo acá, nada más que esta está conectado a un motor hidráulico y el motor hidráulico pues inyecta aceite y aquí es una especie de pistón que se empuja por el aceite y genera la fuerza necesaria para partir la roca. Nada más que esta no es tan exacta. Y esta de aquí es una motosierra, al igual que los que utilizan para cortar árboles, los leñadores, nada más que en este caso está montada o en una máquina especial o que va montada sobre rieles o pudiera estar montada también en otro equipo, como una excavadora también, o un cargador frontal. Y esta de acá, pues es la máquina de hilo diamantado, ¿sí? Que nada más es una serie de poleas, tiene un motor y lo único que hace es tensar el hilo modificando el movimiento de esas poleas. Lo tensa y de esa forma va enhebrando el hilo, que realmente es un cable, y de esa forma va cortándola. Como los cortadores de unicel, nada más que los cortadores de unicel pues funcionan con calor. En este caso pues funcionan enhebrando ese hilo. ¿Sí? Ay, perdón. Y, Y profesor, les menciono, dígame. por ejemplo, la del hilo, ¿cómo se coloca el hilo? Bueno, porque
Pues está ok. unido, ¿no? El bloque. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Déjame ver si traigo una diapositiva de eso. No, no la traigo. Entonces, este es todo un tema en otra clase. Entonces voy a tratar de resumirlo o de explicarlo de la forma más sencilla posible. Generalmente consiste en abrir un frente de explotación o que tenga ya, que busque yo una zona de debilidad natural, una zona que esté, un frente natural. Por ejemplo, si yo tengo un cerro, pues puedo empezar a explotarlo desde las orillas de ese cerro. Si la roca está dentro de la, más bien debajo del nivel natural de la tierra, o debajo del nivel topográfico natural, es decir, que está así, la superficie, y yo tengo que hacer un corte aquí, pues tengo que abrir un bloque principal, un bloque llave que le llaman, digamos un bloque principal. Bueno, ya que tengo mis frentes de ataque, generalmente pudiera ser una o dos frentes de ataque. ¿Cómo? Supongamos que tengo una frente de ataque. Es decir, que si yo viera el bloque, o el banco más bien, desde una vista lateral, vería algo así. Muy isométrico, pues. Es decir, aquí está parado mi ingeniero, ¿no? Y acá continúa, pero para fines del dibujo, digamos que se ve así. Entonces, ¿cómo voy a pasar el hilo por aquí? Pues primero tengo que hacer una serie de barrenos, ¿sí? Por eso este cuate de acá, si se dan cuenta, aquí está el hilo diamantado y aquí está un cuate, ¿no? Que está, ahí parece que está trabajando ahí con una perforadora. Él está haciendo los barrenos para que por ahí pasen el hilo. Entonces, consiste en hacer una serie de barrenos en este punto, va a depender de la dimensión del bloque, y en este punto. Y esos barrenos, pues van a conectarse, obviamente. Y obviamente tengo que hacer otros barrenos acá, y otro barreno acá, y conectarlos. Me quedo medio choco, pero sí, se conectan los barrenos. De modo que yo pueda pasar mi hilo por aquí y sacarlo por acá, ¿sí? Y de esa forma corto un lado y corto el otro lado. En la parte posterior, ahí es recomendable que también se abra otra frente. Esa es una. O abro una frente de acá que genera una zanja con explosivos y ya lo corto, lo separo de la matriz. O tengo otra frente aquí, es decir, que aquí realmente no contiene la roca, que aquí ya he dejado de abrirte la roca. Entonces meto un barreno de este lado, otro barreno de este lado y los estoy conectando con este y con este. Es decir, meto un barreno aquí y otro barreno acá, paso el hilo por acá, lo saco por acá y ya corto este bloque, ¿sí? Ahora, te preguntarás si el hilo es como el hilo de costura que estás ahí metiéndolo en la agujita. No, como es un alambre, perdón, es un cable de acero, es un cable que no es un cable rígido. Entonces sí cuesta trabajo, pero no es tan difícil pasarlo por aquí y que ese cable salga por acá, ¿sí? Entonces todo consiste en hacer barrenos. Generalmente se hacen 4 o 5 barrenos, dependiendo de cuántos frentes de ataque tenga. Si tengo un frente, perdón, aquí no harías barreno, aquí no harías un barreno aquí. Si tengo dos frentes, que en realidad son más, pero bueno, digamos los que dos para no confundirlos. Es decir, si tengo abierto aquí y tengo abierto aquí donde está mi ingeniero, pues puedo hacer un barreno aquí, y dos aquí y dos acá. Si tengo nada más un frente, es decir, nada más aquí donde está mi ingeniero, y está de frente, tengo que hacer al menos 4 barrenos y posteriormente tengo que hacer más para separar esta roca matriz o generar una zanja aquí que pudiera hacerla con explosivos o con una sierra también. Lo más común es que se abran los dos frentes, batallas menos, y de esa forma ya no requiere un equipo o un método de corte
secundario, simplemente utilizo mi hilo diamantado. Pero todo consiste en los barrenitos, ¿sí? Por eso este cuate está aquí. ¿Sí? ¿Queda claro o no queda claro? Profe, tengo una duda. Dígame. Es que no recuerdo si alguna vez fue Aburto el que mencionó algo sobre un hilo helicoidal, pero nunca le entendí bien. El hilo helicoidal, perdón, era un método que se utilizaba antes. Que como su nombre lo dice, era un hilo tal cual, un resortito, pues. Ese método ya no se utiliza, pero se le quedó el nombre o se le puede confundir al hilo diamantado. Pero es básicamente es un alambre o un cable de acero también, que igual se hacía pasar por... era lo mismo, prácticamente lo mismo, nada más que la máquina era diferente. Y en ese caso era un poquito más manual, se recorría la máquina y desgastaba el bloque. Pero era básicamente lo mismo. Diferencias, esta no tenía perlas, no tenía los dientecitos. Es la única diferencia. Nada más tenía un recubrimiento con polvo de diamante o con tungsteno, pero no tenía los dientitos del hilo diamantado. Es un método que ya no se utiliza, pero se puede confundir con el hilo diamantado porque por costumbre se le quedó el nombrecillo. Pero Gracias. es un método en desuso. Ya, gracias. Sí, de nada. Aquí está una perforadora para que vean que pudiera cambiar los sentidos de perforación. No solo son verticales o horizontales. De hecho, estas también se suelen utilizar en minas subterráneas cuando te quieres ahorrar el Simba. Son las adaptaciones. No sé si llevaron con el ingeniero Obregón, él les platicaba de esto. Y en Sabinas, quien haya estado en Sabinas, en las minas de Sabinas tenían, para la barrenación larga tenían algo similar, no igual. Pero básicamente es una perforadora que me permite hacer barrenos en diferentes direcciones y por lo tanto la puedo utilizar para usar el método de corte con explosivos y con hilo diamantado. De hecho, esta es una Stegnick. Para el basculamiento, hace tiempo todavía. Para el basculamiento, pues hay muchas formas de hacerlo. Ya nada más depende del ingenio de cada uno, pero sí hay herramientas especializadas. Lo más común es que utilicen una excavadora, nada más la clavan y botan el bloque, o una cuña. Pero el hecho de utilizar excavadoras implica que pudiera yo dañar el bloque porque el diseño de la excavadora, o del cucharón, perdón, no es el adecuado para clavarse dentro de un bloque. E inclusive requiere apoyarme de cuñas para utilizar una excavadora. Eso es tardado y es peligroso. Hay un cucharón especial que diseñó la cantera de Carrara, que es una cantera que lleva años en explotación. Por cierto, sumándolo a la pregunta anterior del compañero del tiempo de vida, la cantera de Carrara está desde la época de Miguel Ángel, que creo que en el 1700 o 1800, no recuerdo. Entonces lleva fácil más de 200 años en explotación. ¿Sí? Pero digo, depende mucho del yacimiento, depende de para qué la uses. Pero bueno, Carrara diseñó su cucharón. Como ya lleva tanto tiempo en explotación, pues diseñó su cucharón. Y este ya permite clavarse entre bloques. Hay aditamentos como este vástago que se coloca en el cargador frontal. El cargador frontal coloca el vástago y se jala y de esa forma voltea el bloque. Hay este aditamento aquí medio raro que parece una tijera, que igual se clava y hace la función de una tijera. Simplemente se clava y es una cuña, voltea el bloque. Se clava unido y después se abre y ya, voltea el bloque. Y hay aditamentos como las bolsas que se meten desinfladas y al momento de inflarse generan una fuerza una fuerza de palanca que es capaz de voltear el bloque. Estas de aquí son más chinas, pero yo las veo bien. Bueno, habría que probarlas. Pero son más chinas y pero son más económicas también que utilizar todo esto de aquí. Obviamente lo más barato es utilizar tu misma excavadora, pero como les digo, puede generar daños en el bloque. Como este es caso. ¿Sí? Ventajas, les mencioné en la clase pasada que no me gusta hablar de ventajas y desventajas, pero porque este método no lo pudiera equiparar a otro método, pero digámoslo así a grandes rasgos, en comparación con otros métodos, aunque no lo pudiera utilizar en otros métodos,
Este método no requiere mucha mecanización. Si vamos a la imagen de acá de los monitos estos, si bien están todos aquí juntos, yo pudiera utilizar nada más este método o este método. ¿Y qué mecanización ocupé? Una máquina de hilo, si acaso 2 o 3, si me quiero ver más productivo, y una perforadora. O en este caso, una perforadora. Y se acabó. Ya si le quiero meter más crema a mis tacos y quiero utilizar un método de basculamiento especializado, pues ya meteré alguno de estos, pero hasta eso no requiero tantos equipos. Por lo tanto, la mecanización no es tan alta. Los bancos obviamente son estables siempre y cuando la roca que esté rodeando a mi cantera es competente. Y si no, si dejo el adecuado espaciamiento del yacimiento, pues voy a tener bancos muy estables, a 90 grados de talud. La selectividad es muy alta, muy alta la selectividad. Puedo elegir qué bloque llevarme y aún así, aunque si yo descarto cierto material porque está fracturado, no lo sé, aún así ese material que descarto lo puedo comercializar. Por eso les decía que la producción se lleva casi al 100%. La recuperación, perdón, se lleva casi al 100%. Como desventaja, pues la producción no es tan rápida. Mientras más selectivo es un método, más baja la producción. Mientras menos la mecanización, más especializada es la mano de obra. Es decir, no es lo mismo una cantera que meto ahí un tortón o una perforadora que me la maneja, no sé, mi vecino, a una máquina de hilo diamantado que no cualquiera me la maneja. Entonces es una mecanización muy especializada, una mano de obra muy especializada. Y de hecho en la ingeniería también no hay muchos ingenieros especializados en este método. De manera práctica. De manera teórica, pues sí, mucho lo vemos, pero práctica no hay mucho. Y por lo tanto, como la mano de obra es especializada, la mecanización también es especializada. Lo que les mencionaba del hilo diamantado no es algo tan común de ver. Como parte o como referencia histórica, este es el método, posiblemente el método más antiguo de la humanidad, que utilizaron posiblemente los egipcios o cualquier persona de la edad de piedra para cortar los grandes bloques. Nada más que ellos hacían perforaciones con herramientas de bronce o de cobre, y la roca no era muy dura obviamente, y posteriormente introducían estacas de madera, les aplicaban agua y al momento de aplicarles agua pues la madera se hincha y la roca se fractura. Digamos, la basculeo, la volteo y me la llevo a unos troncos. Entonces es el posible método minado más antiguo que existe. Ejemplos, Ojinaga, creo que estaba en Nuevo León, no me acuerdo, pero la cerraron porque según contaminaba mucho. Por cierto, este es de los métodos que menos contamina. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sea de los métodos que menos contamina? Porque en primera, no tengo mucho descapote. En segunda, no es tan ruidoso. No tengo tanta mecanización. Y en tercera, no estoy agregando, aparte que no genera mucho polvo por el que no hay tanta mecanización, no estoy generando un residuo como tal. O el residuo también lo puedo comercializar. Entonces, los métodos que menos contamina. Si bien pudiera usar agua, porque a veces utilizan agua en el corte de la roca para evitar la liberación de polvos o para evitar que se dañen tanto el equipo, si utilizan agua, no es como algo tan abundante como una mina grande, es decir, no utilizan tanta agua en este método. Entonces, si cerraron estas porque de plano les caía mal el productor o algún problema tuvieron ahí. Y es el caso que también muchas veces ocurre. Pero este método es el método es más, me atrevería a decir que es el que menos contamina. Si no es que de los que menos, es el que menos contamina de todo. Por otro lado, tenemos otro ejemplo, que es un intento de cantera de bloques dimensionables, que es un método más artesanal. No digo que esté mal, pero si bien no es algo muy bien hecho, porque pudieran hacer algo artesanal y hacerlo como
como esta imagen de acá, ¿no? Que están utilizando cuñas y todo y sacan unos bloques bien bonitos. En este caso, pues sacaban unos bloques pues irregulares. Pero pues si ven ahí se ven los cortecillos, ¿no? De los bloques. De los bloques, los cortes angulosos, ¿no? Esta es en Hidalgo también. De hecho, esta es de una tesis que antes se realizaban aquí en la Facultad de Ingeniería. La realizaba el ingeniero Masaryk. Y de hecho aquí hay una variante de corte, hacían los barranos con el taladro que tiene allá en su casa. Y ya posteriormente lo sacaban con cuñas o con pólvora negra. Pues bien, ¿dudas de este método? Profe, yo tengo una duda. A lo mejor es un poco tonta, pero ¿hay algún tamaño mínimo? Es que una vez vi, pues, un señor sacando, como azulejos, y entonces realmente estaba muy pequeño. No. Bueno, primero que nada, no hay dudas tontas. Y segundo, no hay un tamaño específico. Depende mucho del cliente. Y eso también va a depender del uso del material. Como bien lo mencionabas, estaba sacando mosaicos, entonces no son tamaños tan grandes, ¿sí? Son 30, 35, 40 centímetros aproximadamente cúbicos. Y en el caso de revestimientos ya más ornamentales, pues sí se sacan bloques de 1 metro de 1 por 3 de 1 metro cuadrado por 3 de alto, de 1,5 por 3 de alto, más o menos. Y va a depender mucho del cliente, de su capacidad de laminación y del transporte. Si yo quiero sacar bloques de 4 metros y mi camioncito nomás me carga, tiene una longitud de 3 metros, pues no. ¿Sí? Entonces no está estandarizado eso del tamaño. De hecho, hay un tamaño de bloque dimensional, bueno, que pudiéramos llamarle bloque dimensionable porque se extrae por arranque mecánico y se cuidan las dimensiones, que se conoce como la piedra hombre. Ese sí está medio estandarizado, no tanto, que es el tamaño más grande que un hombre puede cargar, en teoría, de bloque, que eso es muy común en la construcción. Pero así como un tamaño específico general, no hay uno estandarizado. Depende mucho de lo que te digo, del cliente, de mi capacidad de carga, incluso de mi capacidad de explotación, como es el caso de estos cuates que pues no tenían mucho equipo, mucha maquinaria, porque tenían desconocimiento de, entonces lo realizaban con un taladro que le ponían adaptaciones a las brocas y ya les daba una longitud un poquito más grande, unos 30, 40 centímetros, pero estaban limitados por eso. Eso no quiere decir que si sacaran un bloque después no pudieran comercializarlo así, perdón. Sí se puede, pero no hay un tamaño específico de bloque. ¿Otra pregunta? Yo tengo una duda, profe. ¿Cómo le hacen para poder explotar este tipo de rocas? Bueno, es que por lo que he leído no son concesionables por la ley minera. Entonces, ¿son como por ejidos o cómo le hacen? Sí, muy correcto, no son concesionables. Pero eso no quiere decir que no requiera permisos. Sí requiero permisos municipales, requiero permisos ambientales, que posiblemente Ojinaga no tenía. Pero más que nada, ¿cómo le diré? Requiero tener la posesión de la propiedad o requiero tener un acuerdo con los propietarios de esa zona. Como no es concesionable, pues si yo tengo el terreno, en teoría yo lo pudiera sacar si tengo los permisos, pero si no, pues tengo que llegar a acuerdos con los propietarios, que también es algo muy común. Ahora, ¿cómo es el gremio? ¿Cómo es la empresa que se encarga de explotarlos? Pudiera ser una empresa privada o pudiera ser un ejido. Un ejido es una comunidad de personas que tienen ciertos terrenos o ciertos territorios y se encargan de labrarlos o de explotarlos. En este caso, el caso de Champatongo es un ejido, en el caso de Ojinaga era un particular. En el caso de los ejidos,
ahí es cuando hay más problemas de desconocimiento y por lo tanto no están tan estandarizados sus métodos de explotación, como es el caso de esta cantera que está ahí de Chapantongo, perdón. Y es algo muy común en México en cuestiones de explotaciones artesanales. La mayoría de las explotaciones artesanales corresponde a un ejido que se unió para explotar esa cantera. Pero eso no quiere decir que no se puedan explotar de manera privada, como es el caso de Ojinaga, que a lo mejor compras el terreno o te pones de acuerdo con los locatarios y tú lo explotas. De hecho, pudiera ocurrir también que un ejido se explote de manera privada, pero es más problema porque el ejido se rige por juntas de ejidatarios y si alguien no está de acuerdo en la junta, pues ya valió. Entonces es más detalle, por lo tanto los ejidos generalmente explotan sus propias canteras, pero pudiera ser también el caso de que una empresa privada tenga un acuerdo con ellos. Entonces, sí es común lo de los ejidos, ejidatarios, pero también se puede de manera privada. El problema es que en México no hay tanta apertura a las empresas privadas en el caso de este tipo de explotaciones mineras. Y al menos yo no conozco alguna empresa mexicana privada que se dedique a hacer esto bien. Es decir, que tenga un método de corte y esté sacando sus bloques de manera correcta. La mayoría son extranjeras, pero sí hay. Entonces, digámoslo así, se puede, tanto una empresa como se puede que la misma población explote el material. ¿Requiero concesión? No requiero concesión, pero sí requiero permisos. Que muchas veces es confuso eso porque pensamos que por no requerir concesión no requiero ciertos permisos, tanto de la población como de las instituciones ambientales, pero sí lo requiero. ¿Sí? Entonces, quizás no me gaste la lana en la concesión, pero sí tengo que sacar mis permisos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó claro eso? Digo, a lo mejor quedó muy ambiguo porque Sí quedó claro, profe. se puede de una forma y se puede de otra. Sí, nada. Ujú. O bueno, o sea, no, como que no entendí muy bien, tiene como, o sea, ya, suponiendo que tengan un permiso, o sea, a los ejidatarios les conviene más explotar o vender. Es que el ejido no es tan fácil que te venda esa porción de terreno. Lo que hacen es a veces que le venden o que por un porcentaje, Ajá, pues ya tú pagas un claro. porcentaje, exacto. Tú contratas a alguien o alguien llega y te llega a explotar y tú le das un porcentaje a ese ejidatario o incluso a ese particular, porque también ocurre el caso, y ellos se lo reparten. Esa es una. Pero les digo, el problema con los ejidos es que no se ponen siempre de acuerdo y tienen que ser juntas ejidatarias, ejidales. Entonces, generalmente ellos explotan sus propios yacimientos para que no haya bronca. Explotan y lo venden ellos. Pero sí se puede dar el caso de llegar a acuerdos, como le dijo su compañero, de que yo digo, oye, yo saco tu material y te doy un porcentaje de lo que saque. Y de esa forma ya todos felices, todos contentos. Ah, ok. Ujú. Muchas gracias, profe. Sí, Ana, lo más común es hacerlo así, porque siempre son problemas, porque hacen juntas y se tienen que poner todos de acuerdo. Recomendación, no se metan con los ejidos. Pero sí desde que se puede explotar como una empresa y lo más le das un porcentaje, que es lo más común en privadas. Ya en ejidos, lo más común es que yo saque mi propio material con mis propios ejidatarios, es decir, con las personas que tienen porción de ese terreno, y nosotros lo explotamos y nosotros lo vendemos, que también es el caso. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya está acabando el tiempo. Quedan 10 minutos. ¿Sí? ¿Ya otra pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más dudas, hasta aquí le dejamos el día de hoy. La siguiente clase ya hagamos lo del carbón.
Es otro de los grandes métodos, pero que igual está muy específicamente delimitado a un solo mineral o a un solo grupo de minerales. Entonces nos vemos en la siguiente clase y cuídense mucho. Voy a dejar de grabar.